Hola, buenas. El día de hoy vamos a terminar el capítulo 6,5, que es de calorimetría, que es el estudio del calor, ¿ya? Es la medición específicamente del calor. Bueno, la pregunta es cómo yo puedo medir el calor en un laboratorio, ¿cierto? Ya habíamos conversado un poco acerca de la importancia del calor, el calor a presión constante, el tema de la entalpía, que la entalpía es uno de los conceptos termodinámicos que mayor vamos a usar durante toda la química, yo diría, ¿sí? Junto con otro que el Gibbs, pero que después lo vamos a ver mucho más adelante, ¿ya? Esto principalmente se mide con un calorímetro, que es este aparato, es un aparato súper básico. Principalmente, bueno, si me siguen en Instagram, ciencia con bajo desde cero, verán que yo he trabajado en laboratorios de ayudante donde los estudiantes trabajan con esto. Porque, como les digo, es muy básico su aplicación. Literalmente es un vaso, con lo que ustedes ven aquí, con una tapita. Esos tubos que tiene ahí no es más que para controlar la temperatura del sistema y para poder agitar, ¿ya? ¿Qué tiene adentro? Adentro tiene como una pluma bit para mantener el sistema aislado y uno le pone como un vasito y en ese vasito ¿qué puede ir? Generalmente le ponen agua, le ponen hielo y uno va estudiando cómo pasa el calor de líquido a sólido y principalmente ese es como su trabajo. Son laboratorios sumamente fomes, no les voy a mentir, horribles. Bueno, la medición del cambio de calor depende de dos conceptos principales, que es el calor específico y la capacidad calorífica, que al principio puede parecer un poco enredado, pero se van a dar cuenta que es un tema de conceptos simplemente. Entonces, calor específico y capacidad calorífica. El calor específico se denota como una letra S minúscula. Es la cantidad de calor que se requiere para elevar 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de sustancia. ¿Ya? Y la capacidad calorífica, que se denota como una C mayúscula, es de una sustancia, es la cantidad de calor, nuevamente similar al calor específico, que se requiere para elevar 1 grado Celsius la temperatura de determinada cantidad de sustancia. Fíjense que las unidades de medida son diferentes. El calor específico es Joule partido en gramo por Celsius, mientras que la capacidad calorífica es Joule partido en grados Celsius. Veamos algo sumamente importante si es que la relación escritas ni la unidad de medida nos deja claro qué quiere decir esto. El calor específico es una propiedad intensiva. ¿Qué quiere decir una propiedad intensiva que no depende de la cantidad de materia que yo tenga en el sistema? Esto de propiedad intensiva ya lo hemos visto, o sea que yo puedo tener 1 gramo, como 1000 gramos, como 100.000 gramos de agua y el calor específico sigue siendo el mismo. Para elevar 1 gramo Celsius, esa cantidad de agua, ¿ya? El calor específico es una propiedad intensiva, es de tabla, ¿ya? Entiéndanlo así. El calor específico es de tabla, está tabulado, hay que buscarlo, ya está calculado. Mientras que la capacidad calorífica de una propiedad es extensiva. La capacidad calorífica, fíjense que nuevamente en su definición dice que es determinada por la cantidad de sustancia, o sea que depende de cuánta materia yo tenga. Ya, eso quiere decir una propiedad extensiva. Si no saben la diferencia entre una propiedad intensiva y una propiedad extensiva, o si tienen dudas sobre aquello, tengo un video anterior, como capítulo 2 3 por ahí, donde hablamos un poco de esto, de las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. La capacidad calorífica entonces depende de la cantidad de materia que yo tenga en un sistema. Entonces yo sé, nosotros sabemos por experiencia habitual, que si yo quiero hervir un poco de agua, no es lo mismo que yo hierva una olla completa a tope a hervir la mitad de la olla, ¿cierto? ¿De qué depende esa propiedad de que una hierva antes que la otra? Bueno, de la capacidad calorífica, ¿sí? No es lo mismo. Una se va a demorar más y la otra se va a demorar menos. Ahora, ¿qué es una propiedad propia del agua? El calor específico. ¿Ya? El calor específico nos va a decir que a cierto kilojoule gramos por grado Celsius, a cierto calor específico, el agua sí o sí tiene que elevar 1 grado Celsius. Pero no va a ser lo mismo si yo tengo media olla con agua o si tengo una olla a tope. ¿Ya? Eso lo sabemos de experiencia. ¿Cómo se relacionan entonces estas dos propiedades? Bueno, hay una ecuación que es C mayúscula es igual a
M minúscula por S minúscula, donde M minúscula es la masa, la C mayúscula es la capacidad calorífica, ya lo vimos aquí, mientras que la S es el calor específico. Entonces, el calor específico por la masa nos va a dar el calor específico. El calor específico, nuevamente, entiéndase que es un valor tabulado. Ya se calculó, ya está ahí. Ustedes tienen que buscarlo en una tablita. Y si ustedes quieren calcular, les dicen, no, yo quiero que el agua llegue a cierta temperatura muy específica. ¿Cuánto calor tengo que yo agregar esto? Bueno, tendría que entonces aplicar una ecuación que nos relacione el cambio de temperatura con el calor. Y aquí es donde, bueno, nosotros ya sabemos que S minúscula, el calor específico, y la masa nos puede dar el calor específico. O sea, perdón, la capacidad calorífica. Entonces, si yo tengo un cambio de temperatura, que en definitiva es eso lo que hacemos cuando calentamos una olla de agua para que empiece a hervir, nosotros podemos calcular la cantidad de calor, ya sea absorbido por el sistema o liberado por el sistema. De la siguiente manera, donde Q, o sea, el calor, va a ser igual a ms por delta T. Ya sabemos que ms es igual a la capacidad calorífica, entonces nos puede quedar que Q, o el calor, tiene que ser igual a la capacidad calorífica por el cambio de temperatura. Donde nosotros ya sabemos que el cambio de temperatura es la temperatura final menos la inicial. Lo hemos revisado yo creo que durante todo este capítulo, que significa el delta algo. La convención de signos sigue siendo igual que para los procesos entálpicos, visto en el video anterior. Entonces recordemos, por ejemplo, en los procesos entálpicos, ¿cómo era esto? Delta H tiene que ser igual a la entalpía de los productos menos la de los reactivos, donde si delta H era positivo, quiere decir que los productos tenían mayor entalpía, y esto quiere decir que necesito agregar energía al sistema, por lo tanto era un proceso endotérmico. Mientras que si delta H era un valor negativo, quiere decir que la entalpía de los reactivos era mayor, y eso quiere decir que para pasar de reactivo a producto hay un exceso de energía, podríamos decirlo de esa manera, de tal manera que el proceso liberaba energía, y este proceso se le denomina proceso exotérmico. Entonces vamos a hacer un ejemplo matemático donde nos piden calcular si tengo 466 gramos de agua que se calienta desde los 8,5 grados Celsius hasta los 74,6 grados Celsius, nos piden calcular el calor en kilojoules que absorbe el agua. Entonces, ¿cómo yo calculo el calor? Bueno, con la ecuación que vimos anteriormente. El calor es igual a ms por delta T. Q. ¿Cuál es el valor de Q? No, es el valor que yo quiero. M, dijimos que era la masa. ¿La masa me la dan? Claro, dice que es 466 gramos. S chiquita, que ya dijimos que es un valor tabulado. O sea, yo voy a una tabla y me aparece que para el agua es de 4,184 joules partido en gramos por grado Celsius. Delta T, yo sé que es relación a la temperatura inicial con la final. ¿Me da la temperatura inicial? Sí, dicen que es 8,05 grados Celsius. Y me da la temperatura final, también dicen que es 74,6 grados Celsius. Por lo tanto, yo lo único que tengo que hacer es reemplazar, donde un cálculo simple va a ser el delta T, donde me va a dar 66,55 grados Celsius. Y ahora que tengo todos los datos, simplemente reemplazo. Fíjense que se me va a ir gramos con gramos, Celsius con Celsius, y el resultado me va a dar en joules. Entonces, si ustedes lo resuelven esto, les va a dar que 1,29 por 10 elevado a la 5 joules. Y ustedes tienen que saber que 1000 joules es igual a 1 kilojoules. Entonces ocupan esa relación donde dicen 1 kilojoules es igual a 1000 joules. Se van los joules con los joules y me queda que el calor entonces va a ser igual a 129 kilojoules. Entonces, para pasar 466 gramos de agua de 8 grados Celsius hasta 74,66 grados Celsius usando una propiedad impropia del agua, que es que yo necesito esta cantidad, o sea, el S chiquito, ¿cierto? Que se me olvidó cuál era el S chiquito, el calor específico, ahí sí. Necesito agregar una cantidad de 124 kilojoules al sistema.
Bueno, ya está acá. Yo por lo menos prefiero dejarlo, ya que después tenemos dos conceptos más, que es calorimetría a volumen constante y calorimetría a presión constante, los cuales en lo personal me parece que es un poco más de lo mismo, y la verdad no les voy a mentir, me carga esta parte de calorimetría. La odio. ¿Por qué? Porque yo estudié esto cuando di Físico-Química 1 y no me gustó. Y la verdad esto se entiende muy bien con haciendo experimentos. Cuando uno hace el experimento se entiende muy bien. Así que si quieren échenle una mirada, pero si es que les toca esto de calorimetría a presión y a volumen constante, por favor tómenle mucha atención a sus laboratorios. Bueno, porque esto se entiende muy bien experimentalmente. Ya, no siento yo que no es algo que se aprenda en una clase de cátedra. Así que eso, espero que estén muy bien. Chao, chao.